mensaje estaba claro. Jason no solo los estaba cazando. Se estaba asegurando de que supieran que no había escapatoria. Mike respiró hondo y miró a Sofía y Luis. A partir de ahora, no nos separamos. Si nos quedamos aquí, morimos. Si salimos, tal vez también, pero al menos tendremos una oportunidad. Afuera, la lluvia se intensificó, como si el bosque mismo supiera que algo peor estaba por venir. Capítulo 7, la cacería comienza. La tormenta arreciaba con tanta fuerza que el rugido de la lluvia sobre el techo casi lograba cubrir los golpes que Jason comenzaba a dar contra las paredes. Casi. Mike, Sofía y Luis permanecían juntos en la sala, cada uno aferrado a un arma improvisada. Mike tenía un atizador de hierro de la chimenea, Sofía un cuchillo de cocina, y Luis una pata de silla que había arrancado a golpes. Pero en el fondo, todos sabían que nada de eso serviría contra él. El primer golpe fuerte llegó desde la pared trasera. La madera se astilló, y un agujero del tamaño de un puño apareció de la nada. A través de él, durante un segundo, se vio el brillo blanco de la máscara, y luego desapareció. «Está buscando un punto débil», susurró Mike, con la voz tensa. Un segundo golpe vino de la pared opuesta. Después, otro en la puerta. Jason no estaba intentando entrar, estaba jugando con ellos, golpeando de un lado a otro para que no supieran dónde sería el ataque final. De pronto, la ventana más cercana a Sofía se hizo añicos y un machete atravesó el marco, cortando el aire a centímetros de su cara. Ella gritó y retrocedió, tropezando con una silla. Luis corrió a cubrirla, pero un nuevo golpe contra la puerta principal hizo que las bisagras se doblaran. Mike entendió que tenían segundos antes de que Jason entrara. «Al bosque. Ahora», gritó. Sin pensarlo dos veces, corrieron hacia la puerta lateral de la cocina. La abrieron de un tirón y se lanzaron a la noche, donde la lluvia los empapó al instante. El barro bajo sus pies hacía difícil correr, pero no se detuvieron. A sus espaldas, un estruendo enorme. Jason había derribado la puerta principal. El sonido de sus pasos pesados retumbaba incluso entre el rugir de la tormenta. No corría, pero cada uno de sus pasos parecía acortar la distancia demasiado rápido. Mike sabía que si se detenían, aunque fuera un instante, él los alcanzaría. Se internaron en el bosque, guiados solo por los relámpagos. Las ramas mojadas les golpeaban la cara, y cada raíz oculta bajo el barro era una trampa que podía hacerlos caer. Sofía jadeaba, apenas pudiendo seguir el ritmo. «Por aquí», gritó Mike, viendo un sendero apenas visible. Pero justo cuando giraron, un relámpago iluminó algo que los detuvo en seco. En medio del camino, a unos 20 metros, Jason estaba de pie. Inmóvil. Como si los hubiera estado esperando. No entendían cómo podía haberse adelantado. Era imposible, pero ahí estaba, la máscara blanca brillando bajo la lluvia, el machete colgando de su mano derecha, goteando barro y sangre. Luis, desesperado, arrojó la pata de silla contra él. El arma improvisada rebotó inútilmente en su hombro, sin causarle ningún daño. Jason ni siquiera se movió. «Retrocedan», ordenó Mike. Dieron media vuelta, corriendo sin rumbo, hasta que encontraron una vieja cerca de madera, parcialmente derrumbada. La saltaron y se internaron en una zona más densa del bosque, donde la neblina era tan espesa que apenas podían verse entre sí. Pero los pasos pesados seguían allí. Más cerca. En un momento de silencio, entre dos truenos, Mike juró escuchar algo más. Una respiración profunda y lenta, como la de alguien que no estaba cansado, como la de un depredador que disfrutaba la persecución. Avanzaron hasta que el terreno comenzó a descender, y de pronto se encontraron frente a una estructura oscura, apenas visible entre la maleza. Una pequeña cabaña destartalada, mucho más vieja que la que habían rentado. «Tal vez podamos escondernos ahí», dijo Sofía, con la voz quebrada. Mike dudó. El lugar tenía un aura inquietante, pero quedarse afuera significaba morir. Corrieron hacia la puerta, la empujaron y entraron. Dentro olía a humedad, moho y algo más, algo que recordaba a hierro oxidado. En una mesa cubierta de polvo, había un marco con una foto. Una mujer de mediana edad, con un suéter de lana, sonriendo. Debajo, con letras temblorosas, un nombre. Pamela Voorhees. Mike sintió que el corazón se le detenía. Habían encontrado la cabaña de la madre de Jason. Y eso solo podía significar una cosa. Jason sabía exactamente dónde estaban. Capítulo 8, la guarida del asesino. El silencio dentro de la cabaña era tan denso que se podía escuchar el goteo del agua cayendo desde el techo podrido. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, pero allí dentro el aire parecía distinto, más pesado, más frío.
Mike, Sofía y Luis permanecían cerca de la entrada, intentando recuperar el aliento. El olor a moho se mezclaba con un aroma metálico que ninguno quería identificar. La única luz venía de los relámpagos que atravesaban las rendijas de las paredes y de una lámpara de aceite, oxidada, que aún colgaba del techo pero estaba apagada desde hacía décadas. No me gusta este lugar, susurró Sofía, abrazándose a sí misma. Lo sé, pero al menos aquí no podrá encontrarnos rápido, respondió Luis, intentando sonar convincente, aunque su voz temblaba. Mike no dijo nada. Su mirada estaba fija en esa fotografía cubierta de polvo sobre la mesa. Pamela Voorhees, la madre de Jason. Su mente se llenó de las leyendas que había escuchado de niño. La mujer que perdió a su hijo en el lago, que volvió para vengarse, y que fue asesinada, dejando atrás una furia que jamás descansó. La madera del suelo crujió bajo sus pies cuando dieron un paso hacia el interior. Había muebles viejos. Una cama cubierta de mantas podridas, un armario abierto con ropa raída, y sobre la pared, algo que hizo que todos se quedaran inmóviles. Colgados con clavos, como si fueran trofeos, había varios objetos personales. Una mochila escolar empapada de barro, un casco de campista abollado, una bufanda infantil, y. Lo peor, una hilera de machetes, cuchillos y hachas perfectamente alineados. Cada uno afilado y brillante, como si fueran mantenidos a diario. Este lugar, es suyo, murmuró Mike. Justo en ese momento, un trueno retumbó tan fuerte que hizo vibrar las paredes. Y, entre ese rugido, se escuchó algo más. Pasos. Pesados. Lentos. Inconfundibles. No puede ser, susurró Sofía, llevándose la mano a la boca. Luis corrió hacia una pequeña ventana en la parte trasera y miró. Un relámpago iluminó la figura de Jason, avanzando entre los árboles, directo hacia la cabaña. Nos encontró, dijo, con la voz quebrada. Mike tomó una decisión inmediata. Escuchen. Nos dividimos. Uno sale por atrás y lo distrae, mientras los otros dos corren hacia el río. ¿Estás loco? Eso es un suicidio. Gritó Sofía. Si nos quedamos juntos, nos mata a los tres. No hay otra salida. No hubo tiempo para discutir. Los pasos se acercaban. Cada crujido de la hierba mojada afuera sonaba como un reloj de arena vaciándose. Jason se detuvo frente a la puerta principal, y todo quedó en silencio. Mike miró a Luis y Sofía. Corran en cuanto abra. De pronto, la puerta no se abrió de golpe como esperaban. En lugar de eso, un machete atravesó la madera podrida desde afuera, cortando un enorme agujero. Luego, otro golpe. Y otro. La madera se astillaba como si fuera papel. ¡Ya! Gritó Mike. Luis empujó a Sofía hacia la parte trasera, pero apenas habían dado 2 pasos cuando la puerta principal se desplomó de un golpe. Jason apareció bajo el marco, enorme, con la máscara empapada y el machete goteando agua y sangre. No dijo nada. No respiró más rápido. Solo avanzó. Mike le lanzó el atizador de hierro con todas sus fuerzas. El impacto fue directo al pecho, pero Jason ni siquiera se inmutó. Sofía y Luis corrieron hacia la ventana trasera. La rompieron con un golpe y saltaron al barro. Mike intentó seguirlos, pero Jason le bloqueó el paso, levantando el machete. El filo bajó con una velocidad brutal, y Mike apenas pudo apartarse. El machete se clavó en la mesa, partiendo la fotografía de Pamela en 2. Jason, sin pausa, lo arrancó y volvió a atacar. Mike retrocedió hasta la pared. Un trueno iluminó la escena. El brillo del machete, la sombra de Jason creciendo sobre él, y en ese instante, Mike se lanzó hacia un costado, rodando por el suelo y logrando escapar por la misma ventana que sus amigos. Afuera, la lluvia era un látigo constante. Sofía y Luis ya corrían colina abajo, pero Jason, en lugar de perseguirlos, salió por la puerta principal y tomó un atajo entre los árboles. Mike lo vio claramente. Jason no corría hacia ellos por instinto, sabía exactamente hacia dónde iban. Y eso significaba que en el bosque, no había escapatoria. Capítulo 9, el río de la muerte. La lluvia golpeaba con tal fuerza que hacía difícil ver a más de unos pocos metros. Las gotas eran frías como agujas, y el suelo se había convertido en un barrizal resbaladizo que absorbía las pisadas como si quisiera atraparlos. Mike corría detrás de Sofía y Luis, sintiendo el barro pegársele a las botas y el corazón retumbarle en el pecho. El río estaba cerca, podía oírlo, ese rugido profundo del agua chocando contra las rocas. «Vamos», gritó Luis, apenas audible entre la tormenta. El bosque, oscuro y enmarañado, se cerraba sobre ellos como si fuera un laberinto.
Las ramas arañaban sus brazos y rostros, el viento hacía crujir los árboles, y en medio de todo, un silencio extraño. El silencio de Jason. Porque no lo oían. No oían sus pasos. Y eso era peor que escucharlo detrás. Jason sabía moverse como un depredador. Aparecía donde menos lo esperabas. Llegaron a un claro desde donde podían ver el río, ancho y turbio, con una corriente que parecía arrastrar todo a su paso. Una antigua canoa de madera estaba volcada en la orilla, cubierta de musgo y medio hundida en el barro. «¿Podemos usarla?», dijo Sofía, jadeando. Mike se acercó para inspeccionarla. Estaba dañada, pero si la empujaban al agua podría flotar lo suficiente para cruzar a la otra orilla. «Ayúdenme», ordenó. Luis y Sofía se pusieron a su lado, empujando con todas sus fuerzas. La canoa chirrió y se movió unos centímetros, pero entonces, algo crujió entre los árboles. Un tronco seco, quebrándose. Pesado. Lento. Mike levantó la mirada. Entre la cortina de lluvia, distinguió una figura a pocos metros, parada, inmóvil, observándolos. «Jason. Rápido», gritó Mike, empujando con más fuerza. La canoa se deslizó hasta el agua. Sofía saltó dentro primero, luego Luis. Mike iba a hacerlo, pero un silbido cortó el aire. Un machete pasó rozando su hombro y se clavó en el barro a escasos centímetros. Jason venía directo hacia él. Mike no pensó. Agarró el machete del suelo, tiró con todas sus fuerzas para liberarlo y saltó a la canoa, que empezó a alejarse arrastrada por la corriente. Jason llegó a la orilla justo en ese momento. No gritó. No corrió. Simplemente levantó su arma y se metió al agua. «¡No!», exclamó Sofía, horrorizada. La corriente era violenta, pero Jason avanzaba como si el río fuera un simple charco. Sus brazos cortaban el agua con fuerza inhumana. Luis remaba desesperado con un viejo tablón, pero la canoa giraba sin control, chocando contra rocas y ramas flotantes. Mike miró atrás. Jason estaba cada vez más cerca. Su máscara blanca sobresalía del agua como un espectro, acercándose lenta, pero inevitablemente. Un golpe de la corriente lanzó la canoa contra una roca grande. Luis perdió el equilibrio y cayó al agua. Sofía gritó y trató de alcanzarlo, pero la corriente lo arrastraba. «Luis», gritó Mike, tirándose de inmediato. El agua estaba helada, mordiendo su piel. Luchó contra la corriente, nadando hacia su amigo. Lo agarró por el brazo y trató de empujarlo hacia la orilla, pero algo tiró de Luis hacia abajo. No era la corriente. Mike vio, por debajo del agua, la silueta enorme de Jason sujetando a Luis por la pierna. Un instante después, el río se tiñó de rojo. Mike soltó un grito y nadó hacia Sofía, que aún estaba en la canoa. Ella le tendió la mano, pero antes de que pudiera subir, Jason emergió a pocos metros, el agua chorreando de su máscara, avanzando sin detenerse. La corriente arrastró a Mike y Sofía río abajo, cada vez más rápido. Chocaron contra otra roca y la canoa se partió en dos, lanzándolos al agua. Ahora ya no había embarcación, no había control. Solo el río, y Jason, que seguía detrás, inquebrantable. Mike logró alcanzar la orilla, jadeando, y ayudó a Sofía a salir. Ambos cayeron de rodillas, exhaustos. Pero un ruido detrás de ellos hizo que se giraran, y allí estaba Jason, saliendo lentamente del agua, su machete en la mano, avanzando sobre el barro como si nada pudiera detenerlo. «No, no se detiene», susurró Sofía, con lágrimas en los ojos. Mike apretó los dientes. «Entonces tendremos que encontrar un lugar donde sí se detenga». El bosque frente a ellos parecía más oscuro que nunca, y a lo lejos se veía la silueta de una vieja torre de vigilancia abandonada. Era su única esperanza, o su última trampa. Capítulo 10, la Torre del Terror. El bosque parecía tragarlos. La lluvia aún caía sin piedad, empapándolos hasta los huesos y mezclándose con el barro que pegaba a sus ropas. Mike sujetó firmemente la mano de Sofía y corrió hacia la silueta de la torre que se recortaba entre los árboles. Era vieja, de madera oscura y podrida, con escaleras exteriores que parecían crujir con el viento. Sin embargo, era su única oportunidad de sobrevivir. «Rápido», gritó Mike, empujándola por el último tramo de barro. «Tenemos que subir antes de que él llegue». La torre tenía una plataforma superior apenas visible a través de la cortina de lluvia. Mike subió primero, evaluando cada escalón podrido. Sofía lo seguía, mientras Luis intentaba alcanzar la base. Pero Jason no estaba lejos. Un relámpago iluminó el bosque, y Mike vio su silueta.
Inmenso, cubierto de agua y barro, avanzando entre los árboles con pasos pesados que destrozaban ramas y hojas a su paso. Su machete brillaba bajo la tormenta. «Está aquí», gritó Luis, empujando la puerta de la torre para subir. «Vamos, suban». Se refugiaron en la plataforma superior, jadeando. Mike cerró la trampilla de acceso como pudo, asegurándola con cadenas y tablones que encontró dispersos. El corazón le latía a 1000 por hora, y podía escuchar la respiración de Sofía, entrecortada por el miedo. Desde abajo, un golpe fuerte sacudió la estructura. La torre crujió, y Mike supo de inmediato que Jason estaba golpeando con todas sus fuerzas. «No nos romperá», dijo, tratando de infundir valor. «Tenemos que mantenernos arriba». Jason golpeó otra vez. La madera gimió bajo su peso, astillándose en varias partes. Luego, otro golpe más cerca del lado donde estaban. Cada impacto hacía que la torre se balanceara peligrosamente. «Si cae», murmuró Sofía, «nos mata a todos». Mike trató de mantener la calma. Miró alrededor y vio viejas cajas y tablones sueltos. Si podía reforzar la plataforma superior, quizá podrían ganar tiempo. Mientras tanto, Luis miraba hacia abajo, sus ojos desorbitados. «No se detiene», dijo con voz temblorosa. Jason comenzó a trepar por la estructura exterior. Sus enormes manos se aferraban a los postes podridos, y cada vez que avanzaba, un crujido anunciaba que la torre no resistiría mucho. Mike se preparó, sosteniendo el atizador de hierro que aún podía usar como arma improvisada. Un brazo de Jason se extendió hacia ellos. Mike golpeó con todas sus fuerzas, y aunque Jason retrocedió apenas un segundo, eso fue suficiente para que Luis lanzara una caja vieja hacia la escalera, intentando bloquear el avance. La caja se partió al contacto con el brazo de Jason, pero al menos retrasó su subida. «Tenemos que encontrar otra salida», gritó Mike, buscando desesperadamente. Sofía señaló un agujero en la plataforma, cubierto parcialmente por tablones podridos. «Por aquí», exclamó. Sin pensarlo, los tres comenzaron a mover los tablones, tratando de abrir un hueco lo suficientemente grande para escapar hacia otro nivel de la torre. Pero Jason no esperaba paciencias. Con un golpe brutal, arrancó parte de la barandilla y avanzó hacia ellos, haciendo que la plataforma crujiera y se inclinara peligrosamente. Mike se lanzó hacia un lado para proteger a Sofía, mientras Luis trataba de empujar un viejo barril hacia Jason. El golpe no lo detuvo. Jason levantó su machete y, con un movimiento veloz, golpeó la plataforma. La madera se partió con un estruendo que hizo que los tres cayeran unos centímetros, casi al vacío. «Se nos viene abajo», gritó Mike, agarrando a Sofía por el brazo y tirando de ella hacia un rincón más estable de la plataforma. Jason no mostraba prisa. Parecía disfrutar del momento, atacando con golpes calculados que desgastaban la estructura poco a poco. Cada vez que la lluvia azotaba la torre, el sonido metálico del machete y los crujidos de madera formaban una sinfonía de terror que hacía imposible pensar en otra cosa que no fuera sobrevivir. Mike miró hacia arriba. La cubierta superior estaba a pocos metros. Si lograban llegar allí, podrían tener ventaja, aunque fuera temporal. «Súbanse», gritó, empujando a Luis y Sofía hacia el último tramo de escaleras interiores. Jason rugió, o eso fue lo que Mike creyó escuchar, y volvió a golpear la estructura. La torre se movió violentamente, haciendo que los tres casi perdieran el equilibrio. La madera astillada se clavó en sus manos y piernas, pero lograron aferrarse y trepar hasta el último nivel. Allí, en la cubierta superior, con la lluvia azotando sus rostros y la tormenta envolviendo todo, se quedaron mirando hacia abajo. Jason estaba allí, debajo, levantando el machete, mirando hacia arriba, sin mostrar señales de cansancio. «Esto no termina hasta que él quiera», susurró Mike. «¿Y si se nos cae encima?», preguntó Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces, lucharemos hasta el final». El rugido del viento, la lluvia golpeando la cubierta, y los crujidos de la madera bajo los pasos de Jason eran la banda sonora de una noche que prometía ser interminable. Mike sabía que esta torre era su única defensa, por ahora. Pero también sabía que Jason no se detendría hasta acabar con ellos. Capítulo 11, el enfrentamiento. La tormenta no daba tregua. La lluvia golpeaba la cubierta superior de la torre con tal fuerza que parecía un martillo constante, y los relámpagos iluminaban la silueta de Jason con cada destello. Él estaba allí abajo, inmóvil, observándolos. Pero Mike sabía que no permanecería quieto por mucho tiempo.
Tenemos que movernos, dijo Mike, respirando con dificultad, mientras empujaba a Sofía hacia un rincón más estable de la plataforma. ¿Movernos a dónde?, preguntó ella, con la voz quebrada. No hay más torre. Un golpe seco resonó desde la base de la estructura. La madera astillada cayó con un estruendo mientras la torre